Noches a todas y todos. Debido a las últimas noticias que afectan a Pablo Echenique, he decidido recuperar esta columna publicada en el portal público Scopia en marzo de 2015. Esta columna está de plena actualidad. Además, con ella no quiero centrarme en escándalos puntuales sobre Echenique o Podemos, sino centrarme en mis diferencias ideológicas con ellos y ellas. Hace algún tiempo, a través de las redes sociales, yo pedí a Pablo Echenique, de Podemos, un debate de propuestas en cuanto a dependencia y discapacidad. Pues bien, ya están aquí y es lo que me temía: falso progresismo elitista bajo una mala interpretación del modelo social de la discapacidad. Me explico. Hace ya bastante tiempo, leí en un medio de comunicación digital las protestas de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia frente a las propuestas de Podemos en cuanto a dependencia y discapacidad. El nuevo partido aboga por la eliminación de la figura de cuidador en el entorno familiar y profesionalizar la figura del cuidador. Aunque esto suene a PP, yo creo que no lo es exactamente, casi es peor. Tanto altos cargos del PP con discapacidad, como miembros de Podemos Discapacidad, beben de una misma fuente, el Movimiento de Vida Independiente, cuya cabeza visible es el señor Javier Romañach. Este movimiento, haciendo su propia interpretación del modelo social de la discapacidad, según el cual se pone el foco de la discriminación de la discapacidad en la sociedad, crea una visión individualista e elitista de la discapacidad, rechazando lo que ellos ven como intervencionismo del Estado, la institucionalización y la vida independiente de todas las personas con discapacidad, sin excepción. Pues bien, en mi opinión, la postura de Podemos se puede deber a dos causas: que Podemos siga el camino privatizador del PP, o que, intentando ser los más progresistas en los derechos civiles, ignoran la atención de la mayoría de las personas dependientes y sus derechos sociales. En el primer caso, se confirmaría la sospecha de muchas personas de que Podemos sea una especie de marca blanca del PP para dividir a la izquierda de este país y luego hacer un pacto PP-Podemos. No sería nada raro, si tenemos en cuenta lo que han hecho sus homólogos griegos. Esto daría una explicación a la ambigüedad ideológica de Podemos, si no está calculada. Si pensamos bien, en el segundo caso, si lo que se pretende es proteger los derechos civiles y la autonomía de las personas con discapacidad, ¿cómo piensa la gente de Podemos Discapacidad atender a una persona dependiente 24 horas al día con un cuidador profesional? ¿Cómo pagaríamos el gasto de un asistente personal interno o interna, pagando a esa persona un sueldo digno, con seguridad social y sin recurrir al copago? Y por último, ¿pueden todas las personas dependientes guiar sus vidas intelectualmente dando las indicaciones necesarias al asistente personal, o sería este quien hiciese de tutor de la persona con discapacidad? De ser lo segundo, ¿cómo ejercería ese poder? Por cierto, ¿todas las personas con discapacidad son propietarias de una casa para tener una vida independiente? Y es que ambas organizaciones pertenecen a la llamada nueva política, partidista y asociativa. De este modo, sus puntos de unión son dos. 1. Una ideología basada en los derechos humanos de forma indefinida. Bien, esa postura es extremadamente ridícula, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos son 30 artículos firmados en 1948, por distintos países, con distintos gobiernos de distintas ideologías, con el fin de evitar una tercera guerra mundial y garantizar unos derechos mínimos a los seres humanos. Basar en eso la actuación de una asociación como Solcom, un movimiento como el Movimiento de Vida Independiente, es demasiado ambiguo para mí. Yo defiendo una integración para todas las personas con discapacidad, en especial para las clases populares, mediante la defensa de lo público frente a lo privado. Pero más absurdo aún es basar en esto la ideología y la actividad de un partido político como Podemos por los mismos motivos, ampliados por muchas más materias políticas. Por otro lado, apropiarse de una declaración de mínimos hace poco favor al espíritu de dicha declaración, siendo una declaración de mínimos humanitarios. 2. Una especie de vanguardia llegada del mundo anglosajón. El movimiento de vida independiente nace en Estados Unidos, de sus combatientes amputados que volvían de la guerra de Vietnam. Este movimiento copia la filosofía de otros movimientos de derechos civiles, sin preocuparse de la dimensión social de estos derechos, teniendo así una visión elitista de los mismos. Un ejemplo, en el movimiento LGTBI es lo que mi amigo Shanghai Lili bien llamar el gay capitalismo.
para referirse a la asimilación de las élites de los movimientos sociales por parte del sistema neoliberal, con el fin de neutralizar dichos movimientos, dejando de lado a la mayoría del colectivo. Así, estas organizaciones como Sol como el Movimiento de Vida Independiente construyen un discurso de vida independiente, sin realizar un análisis detallado de las necesidades reales del colectivo de personas con discapacidad y sin pensar en las dimensiones socioeconómicas de esas medidas. Dos ejemplos de esto que digo son, la figura del asistente personal y la asistencia sexual. Pues bien, en el caso del asistente personal, en primer lugar, estas organizaciones solamente plantean la necesidad del vida independiente y del asistente personal para garantizar la misma. No dicen si ese derecho sería público y universal y de qué forma se financiaría. Sus vídeos solamente muestran académicos y académicas con casa y trabajo propios solicitando ese derecho. Yo doy fe de que esa no es una representación legítima del colectivo y parece ser que sus peticiones están basadas en ellos y ellas mismas. Hay que tener en cuenta que hablamos más de 4 millones de personas con un contrato de persona interna, más aquellas personas dependientes por razón de edad. En segundo lugar, no dicen qué porcentaje del colectivo tendrían acceso real a esa vida independiente, dada la gran tasa de paro de las personas con discapacidad, el precio de la vivienda y las pocas capacidades cognitivas de algunas personas con discapacidad. Queremos un segundo tutor extraño a la persona con discapacidad y sus familiares que sustituya la voluntad de esas personas. ¿Queremos que hagan eso en las propias casas de las familias? No creo que a las familias les hiciera mucha gracia tener una persona extraña en casa, suponiendo que hubiese espacio físico, y más teniendo en cuenta que muchas veces son dos las personas con discapacidad o dependientes en un domicilio. Y tampoco creo que se sintiera muy cómoda la persona con discapacidad. En cuanto al asistente sexual, además de lo dicho anteriormente, es una figura que roza la prostitución. No creo que a feministas como Lidia Falcón les hiciera mucha gracia el tema. Todo esto es recibido con los brazos abiertos por Podemos, ambigüedad y elitismo disfrazado en consecución de derechos, buena publicidad sin esfuerzo ni compromiso presupuestario. Por eso, la senadora de Podemos, Virginia Felipe, se ha preferido reunir con estas asociaciones antes que con el propio CERMI, el cual, nos guste o no, es la organización más representativa del país. En fin, yo seguiré luchando por todas las personas con discapacidad y dependientes, empezando por los grandes dependientes, desde el socialismo democrático de toda la vida y teniendo en cuenta la realidad del colectivo siempre siguiendo la escala de necesidades de la pirámide de Maslow. Si eso es ser casta, lo reconozco, seré casta y haré vieja política.